¿Quién es Jorge Polcaen? ¿Y cómo nace la identidad artística y filosófica? Bueno, Jorge Polcaen es un juego con mi identidad verdadera. Mi nombre es José Ramiro González Campelo. Es un anagrama de la misma, con el primer nombre y el segundo apellido. Y nace un poco producto de una relación con un poeta que descubro a los 16 años, Fernando Pessoa, un poeta muy curioso que creó 80 y tantos heterónimos, 80 y tantas figuras de poetas distintos con biografía propia, y eso me dio la clave a mí de que la identidad no es una ni inmutable, sino que es más bien plural, múltiple o poliédrica. De ahí nació ya mi idea de buscar pues aquello que no pude ser porque el contexto no me lo permitió, tuve que trabajar, no pude ser poeta y filósofo como me hubiera gustado ser, derivado de esa revelación y de esa influencia de Fernando Pessoa, y jugué interiormente, en mi foro interno, con esa personalidad que me permitía, es así, ser poeta y ser filósofo mundano y dedicarme un poco también al mundo del arte. Entonces, nace en esa época, a los 16 años, con las lecturas de Fernando Pessoa, con una antología que llevo en mis manos. El nombre es un anagrama, no es en este caso un heterónimo, no es un invento, soy yo mismo pero con otro nombre, no renuncio a mi identidad sino que juego con ella, y a partir de ahí pues queda como nombre artístico, digamos, pero para mí no es un nombre artístico, es una personalidad que habitaba en mí, que estaba prefigurada, que la descubro ya claramente y nítidamente con este poeta, aquí también en Mallorca, con una serie de experiencias que tuve en la SEU, en la catedral, o con la figura de Ramón Llull o Raimundo Lulio, y a partir de ahí pues en fin, durante todos esos años fue sedimentando esa necesidad de expresarme como poeta, de expresarme como pensador, como filósofo, y también de expresarme artísticamente. Ya definitivamente en la pandemia pongo en marcha un proyecto que es El Mundo según Jorge Polcaen, y ahí incluso en la efemérides de mi edad, de mi nacimiento, el 1 de enero del 66, en el año 2020, me cambio ya el nombre con mis familiares presentes, mi mujer, mi hija, en fin, las personas que conocen ya esa condición que era desconocida para otros, para los vecinos, para los amigos, para el mundo del trabajo, o sea, era totalmente desconocida. ¿Qué significa para ti, después de tantos años, exponer en Mallorca? Bueno, pues es un hito en mi vida. En primer lugar, yo nunca expuse mi obra, toda mi obra es inédita, tanto la literaria, la poética especialmente, que es a lo que más me dediqué, como la filosófica, que es una labor, digamos, de cueva, ¿no?, que llevo hecho durante muchos años, pero la plástica pues fue un hito para mí porque es la primera vez que yo expongo mi obra, en este caso es obra, son dibujos, es obra digital, en fin, hay un contenido filosófico y teórico en la misma, y lo llevo a los espacios de las redes digitales a través del Mundo según Jorge Polcaen. Fue incluso una sorpresa porque nunca hubiese creído que fuera a exponer yo mi obra y que lo fuese a hacer precisamente en Mallorca, por esa relación que para mí tuvo muy especial, ese viaje primero. Cuando yo entré a trabajar con 16 años, el primer viaje que hice, salí de Galicia casi con nostalgia, vine para aquí, para Mallorca, y aquello me cambió. Tanto las lecturas de Pessoa como el conocimiento de la figura de Ramón Llull, como la experiencia en Mallorca, fueron los detonantes que pusieron en marcha pues todo ese afloramiento de lo que yo quería expresar. Entonces aquí en Mallorca me veo, en este caso, en un viaje producto de venir a visitar a mi hija, en el que no contaba con exponer, y sin embargo, bueno, pues pisando algunas galerías, he conocido una galería de GD, de la
galerista Debbie, que me acogió con los brazos abiertos, y fue una experiencia muy bonita, para mí muy importante, porque fue un hito, repito, nunca lo había hecho, y fue bastante, en fin, estuvo bastante centrada en lo que es mi visión del arte, mi forma de proceder, cómo planteo yo mis obras. La verdad que yo quedé muy satisfecho. Tu exposición se titula For Sale, el arte no está en venta. ¿Qué denuncia este título? Bueno, es una contradicción. For Sale ya se sabe que es eso que llevan los carteles, todo aquello que se vende, ¿no? Es en inglés. Sin embargo, luego yo le pongo 2 puntos a la proposición y al nombre de la exposición. El arte no está en venta. Pues es una ironía dialéctica que trata de denunciar precisamente que hay otro tipo de arte que no el arte, el sistema en general, que nos hacen vender como el mainstream, como el sistema principal, que evidentemente es el que tiene el poder, pero hay otras fórmulas que bajo mi punto de vista deben de ser escuchadas, ¿no? Yo tengo una noción del arte en general y una visión del mismo, de que está excesivamente mercantilizado, está excesivamente institucionalizado, y el arte para mí es un problema de crítica, de conocimiento, de arrojar con las obras, con la visión filosófica y teórica que tengan los artistas, pues toda una expresión filosófica, una cosmovisión incluso, si se quiere, del mundo, ¿no? Y elevar las quejas de esa cosmovisión a lo que es el mundo en la realidad, tratando de ser transformador. Entonces, en esta exposición yo, a mi modo de ver, la clave, el espíritu fundamental de la misma era denunciar esto, ¿no? Viene además a través de una obra, una primera que fue la que tuvo un poquillo más de controversia, la de Mi Banana, que era una contestación a la obra del comediante de Mauricio Catalán, esa banana colocada con un fiso, ¿no? ¿Verdad? Y que se vendió por millones. Bueno, pues a mí me parecía, sí, Catalán yo lo conozco, es un gran artista, utiliza la ironía de manera sarcástica y mordaz para denunciar un poco que en el arte parece que todo está permitido y todo se vende. Ya hubo otras expresiones como la de Piero Manzoni vendiendo mierda de artista, o la del urinario de Marcel Duchamp, pero a mí me parecen estas expresiones que no van contra el sistema, sino que van a favor de la corriente. Por tanto, mi denuncia con ese título es que hay otro tipo de arte, hay otro tipo de valores. El arte es, los griegos decían techné, técnica, y en algunas expresiones artísticas no se ven ni siquiera conocimientos mínimamente técnicos, se ven sustantividad ideológica, que esa puede ser muy discutible y puede ser también, en fin, teorizable. Con esta, mi modesta exposición, por ser la primera, trata de denunciar ese tipo de arte que está en el sistema, que es totalmente poderoso, mercantilizado, donde el valor es el valor del mercado, no el valor muchas veces de la obra o del artista, y donde, bueno, pues los propios artistas se dejan llevar por esa corriente, por el beneficio que les lleva. Yo en ese sentido soy un poco, en fin, quiero ir contra el sistema, quiero oponerme al sistema y tengo una visión radicalmente distinta de lo que debe ser el arte. Vale, Mallorca, la SEU y Ramon Llull, ¿qué significan tu cosmogonía artística? Bueno, pues fueron claves para hacer mi propia cosmogonía. La cosmogonía clásica, que es milenaria, desde los griegos hasta aquí, pues es la visión Dios, alma, mundo, ¿no? ¿Verdad? Esas 3 grandes ideas que ya fueron expresadas por Christian Wolff en la época escolástica, donde
le daba una narrativa a las culturas, a las civilizaciones, a las sociedades, a las personas individualmente, pero todo eso se fue de poco a poco decayendo, no está ni mucho menos perdido, pero Mallorca para mí, la figura de Ramón Lulio, de Raimundo Lulio o de Ramón Llull, como le llaméis aquí, me dieron a mí, junto con Pessoa, las claves de una cosmovisión ya propia, donde esas ideas no me servían. Yo escapaba de la metafísica, mi visión filosófica es materialista, no es espiritualista, ni cree en dioses, ni en almas, ni en espíritus, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, fueron figuras trascendentales, espacios trascendentales. La Seu es una catedral, Ramón Llull es una figura del siglo XIII aproximadamente. Yo en aquel entonces leía a Santo Tomás de Aquino, que fue el culmen del clímax de la escolástica, y todo eso era representativo de la potencia de esa cosmovisión que en muchas personas y muchas culturas sigue vigente, pero que a mí me sirvió para beber de ella, para aprender, pero para contradecirla, para refutarla. Por tanto, el propio Fernando Pessoa, los viajes a Mallorca, el primero que hice con 16 años, el conocimiento de una figura como Ramón Llull, que tenía además una obra muy parecida a la que en mi transcurrir he tenido. Él tiene una Ars Magna, un intento de gran tratado magno de las artes, tiene algunos textos, yo tengo uno que se titula Excurso de Zeus Atenea, que es un libro abierto a mi hija, del estilo de una ética nicómaco como Aristóteles o de otros, una experiencia de legado que deja un padre a una hija. Pues también Ramón Lulio le pasó eso, ¿no? Entonces me he encontrado en un espacio que dio Mallorca, que reforzó y potenció aquello que ya me estaba sucediendo en mi ciudad natal, esa especie de revelación de un mundo múltiple, plural, heterónimo, poliédrico, y que rasgaba y rajaba desde sus fuentes, desde sus fundamentos, la clásica metafísica histórica de milenios que venía y que sigue vigente en cierto modo, ¿no? Transformada, eso sí, pero que sigue vigente en muchas culturas, en muchas sociedades, en muchas familias, en muchas personas. En mi caso, la refuto radicalmente y apuesto por otra, pero han sido trascendentales tanto Mallorca como espacio, como Ramón Lulio, como místico, teólogo, pensador, poeta, escritor, en fin, tuvo hasta ciertos momentos, creo que hay una cueva por aquí que ha tenido él una conversión espiritual. Fue una figura que me llamó la atención, y la catedral representa aquí, pues, la recuperación de un espacio histórico a partir de Jaime I de Aragón, donde esta isla estaba islamizada, ¿no? Y por tanto la catedral se construye a partir de esa época y es un ejemplo gótico de los más hermosos que tiene España, y que para mí ha sido en mi experiencia fundamental también, ¿no? Tus obras mezclan poesía, filosofía y arte e instalación. ¿Cómo concibes la unidad de tu producción? Bueno, es lo difícil, porque la unidad de todo eso es problemática. Es problemática porque son distintas disciplinas, ahí hay filosofía, ahí hay ciencias, ahí hay artes, que son las grandes disciplinas que creo que son las más importantes para cualquier sociedad, para cualquier civilización humana, ¿no? Y entonces, en mi caso, en lo que sería mi producción artística, yo trato de empezar por la clave filosófica, porque me parece que es la que te da la posibilidad de ordenar mejor, de tener conceptualmente desarrollos técnicos, desarrollos luego pragmáticos expresados en las obras. Yo trato de empezar por ahí, ¿no? Por tener una filosofía. Es más, yo soy sistemático, es decir, hay dos visiones en la filosofía, una que sería
la visión esta platónica de la doxa, de la opinión, dar una opinión sobre algo sin base no tiene sentido, o la episteme, el conocimiento, la verdad. Yo apuesto por la episteme, por el conocimiento, y dentro de eso apuesto por algo sistemático, por tener un gran conjunto, una gran caja de herramientas que me permita abordar estos conceptos, el arte mismo, la filosofía misma, las ciencias mismas y el mío propio, ¿no? La expresión del mío propio. Entonces, es una unidad problemática, pero que me lleva mucho tiempo, llevo años en esto, empecé con la poesía, luego con la filosofía y luego ya últimamente con medios digitales en esta nueva era, ¿no? Y por tanto, bueno, pues trato de engarzar todo eso para que sea un conjunto coherente. Yo creo que la coherencia no está reñida con lo variable de los géneros que toques, sino que la refuerza. Es decir, cuanto más coherente filosóficamente y teóricamente sea tu obra, mayor posibilidad de géneros puedes atender, encontrar, trabajar y operar en ellos, ¿no? Y esa es mi visión. ¿Cómo entiendes el arte hoy y cuál es su lugar en una sociedad tecnificada y vacía de sentido? Bueno, la visión del arte hoy es siempre polémica, siempre lo fue, ¿eh? El arte, cuando empezó a ser importante, pues siempre estuvo cercano a las estructuras de poder, siempre estuvo también en las poblaciones. Hoy estamos en un mundo global, en un mundo de redes sociales que yo llamo la cueva de Platón. Todo lo que es pantalla es una cueva de Platón, ¿no? Recurriendo al mito de la República, de este pensador, ¿no? Donde todos los seres humanos estaban atados y veían sombras y eran copias, apariencias de las realidades, ¿no? Entonces, el arte hoy en esta sociedad nueva, globalizada, totalmente tecnificada, con redes sociales, cibernética y con una serie de avances tecnológicos que han modificado en los últimos años la vida de las sociedades, las culturas mismas, las formas de pensar, los propios conceptos como el de la verdad, la mentira, etcétera, etcétera. Yo lo veo pues una relación polémica, porque el arte, mi visión al menos del arte, es subversiva, debe de ser de abrir en canal a la realidad para denunciar aquellos elementos que provocan que la realidad sea como es y no de otra manera, ¿no? Que tenga esas injusticias, que tenga esas desigualdades, que imperen ciertas cuestiones políticas, económicas, de justicia, que son fundamentales para las sociedades, para las culturas, para los seres humanos. Pues el arte hoy se mueve en unas circunstancias difíciles. En primer lugar, está excesivamente atomizado y excesivamente democratizado. Hay una frase de Joseph Beuys, de ese artista alemán, que decía que todo el mundo es artista. Si todo el mundo es artista, habrá que categorizar al menos qué tipo de artistas hay, porque cualquiera que haga una expresión artística, si se denomina arte eso, bueno, pues mire usted, a mí me parece un exceso. Que pueda haber capacidad en todos de hacer filosofía, de hacer arte y de hacer cosas importantes, por supuesto, pero tiene que ser demostrando que hay unas habilidades, unos conocimientos, una filosofía, una visión teórica, y por tanto en este terreno hoy abunda de todo, ¿no? Es decir, hoy se puede llamar artista cualquiera y con tal de que tenga unas redes sociales que pueda proyectar su contenido, pues ya se puede considerar él a sí mismo artista, ¿no? Esa concepción que para mí es un residuo metafísico del creador, ¿verdad? Esa cosmovisión Dios, alma, mundo. Para mí hoy los creadores, los artistas no son tan creadores como se los piensa, ¿no? Y por el otro lado, pues es ese carácter triturador, ese carácter dialéctico de estar en liza permanentemente contra el propio arte, como una de las expresiones más importantes del ser humano. Es decir, no hay sociedad política, económica, cultural, donde no aparezcan expresiones artísticas y artistas importantes en ellas. En toda época los hubo y en la de hoy también, con otras particularidades, claro.
¿Hay esperanza para el arte en el futuro? Bueno, esperanza es una palabra mayor, ¿no? Decía Pablo de Tarso aquello de que las tres virtudes teologales eran la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Bueno, yo no soy metafísico, ya lo digo mil veces, pero si el trasfondo de la pregunta es si hay algún futuro, si se ve algún futuro en el arte, pues yo discrepo de todos estos. Bueno, hubo un famoso teórico, Danto, que hablaba de la muerte del arte, ¿no? Pero es que la muerte de muchas cosas importantes ya se anunció, ¿no? Fukuyama anunció la muerte de la historia, Nietzsche anunció la muerte de Dios, y todas esas cosas siguen vivas, en liza, en polémica y de manera distinta. Lo que a lo mejor el arte está cansado, digo yo en un poema, ¿no? Igual que la política está cansada, igual que la historia está cansada, y hay muchas cosas que están en decadencia, pero no creo yo que haya sociedades en el futuro que no cuenten con expresiones como el arte. Es más, seguimos teniendo residuos hasta mitológicos. Si uno se retrotrae a los mitos previos a los griegos, como sociedad, para mí un hito de cultura, donde se dio, yo no sé qué ocurrió en la Edad griega con esa conjunción de filósofos, de políticos, de geómetras, en fin, pero ya antes hubo otras civilizaciones importantes, ¿no? En ese sentido. Y ahora yo creo que, aunque tengan sus decadencias, aunque tengan sus corrupciones, las artes, la filosofía, las políticas, siguen siendo necesarias y por tanto van a seguir estando ahí. Otra cosa es qué tipo de arte tiene que proponerse para una sociedad como esta, en la que se mueve prácticamente por lo efímero, donde las redes sociales ya están copando prácticamente la vida del ser humano. Hay un simulacro de vida más que una vida en muchos consumidores de redes sociales. Hay poderes encima de ellos, evidentemente, poderes políticos, económicos enormes, y todo eso tiene unas repercusiones evidentes en la persona, en sus formas de pensar políticamente, en cómo piensa también el arte, en cómo piensa la cultura, los ideales, los valores, etcétera, etcétera. No creo que muera, como decía Danto, ni como decía Fukuyama, la historia, ni como decía Nietzsche, Dios, porque ahí está la catedral y siguen visitándola para orar en ella. Hoy los museos, es cierto que parecen las catedrales de la actualidad, y las galerías, más los museos que las galerías, y han cambiado muchas cosas, pero siguen siendo cuestiones que mantendrán una vigencia dependiendo también de cuáles sean las características del propio sistema, del arte en general, que hoy está excesivamente mercantilizado, de las propias instituciones que están implicadas en ellas, los curadores, las galerías, los museos, la institucionalización de este tipo de cuestiones como el arte, que la hay en todos los estados, en todos los países, y los artistas mismos, que es lo que hagan para que eso tenga vitalidad, haya renovación, haya pues subversión y no dejarse ir, ¿no? como ocurre en la gran mayoría de los casos. Yo, a pesar de lo mal que veo en ese sentido el arte en general, no solo el arte sino otras expresiones, la política también, creo que son necesarias e imprescindibles para las sociedades humanas. ¿Qué le dirías a quien se acerca a tu obra sin conocer tu trayectoria? Bueno, es difícil porque llevo muchos años, pero es la primera vez que expongo, aunque llevo 4 años en las redes con ese proyecto Un Soplo Polkain, y de alguna manera algo voy filtrando, ¿no? ¿Qué les diría? Pues que se acerquen con la intención especulativa, con intención de observar, más que de mirar, es decir, de observar, de tratar de entender qué es lo que planteo. Hay un aforismo latino
creo que es de Aristóteles, nihil sin intellectum non plus forum sensu, nada hay en intelecto que no pase antes por los sentidos, y evidentemente las obras hay que verlas, hay que escucharlas, hay que sentirlas, pero luego hay que pensarlas, hay que tratar de penetrar en cuál es el mensaje que lleva implícito esta obra, cuál es el mensaje que lleva implícito la generalidad de la producción de este hombre llamado Soje Polkain. Bueno, yo les digo siempre que se atrevan a mirar, aunque hay expresiones un poco difíciles, así contrarias a la vista, pueden chocar, pero que se interesen de manera intelectual, en fin, que tengan una inquietud por ver qué es lo que se pueda decir ahí, qué es lo que pretende decir Soje Polkain y si hay algo de verdad. A mí sí me preocupa un mensaje realmente de mi obra con carácter general, es la búsqueda de la verdad filosófica, de la verdad artística, de la verdad cultural, de la verdad política. En fin, no es fácil la tarea, pero esa es la intención, ¿no? Y recuperar una cierta visión de valores implícita al arte mismo y a los artistas, que el valor no sea el valor que ponga el mercado, sino el valor real que se observe en el artista. Así es como me gustaría que me tratasen de ver, ¿no? O que se acercasen poco a poco a mi obra. En las redes estoy y voy poniendo lo que puedo, ¿no? ¿Qué proyectos tienes en lo inmediato y a largo plazo? Bueno, en lo inmediato, desarrollar esta primera exposición que tuve, que para mí, aun siendo un acontecimiento pequeño, ha sido una ciudad que me apeteció que fuese, en Mallorca, donde aquí el mundo del arte tiene mucho hueco, hay estructura, no solo institucional, sino privada, hay muchas galerías, he pisado varias galerías. En lo inmediato es dar a conocer esa exposición. Lo segundo, estoy pensando en hacer una exposición, la misma, ya en mi tierra natal, donde se me conoce, en cierto modo, por los amigos, por el trabajo que tuve, por las responsabilidades y cargos que he ejercido, y me gustaría encontrar eco entre los míos. Se suele decir que uno no es, en fin, en su tierra muchas veces no tiene la mejor recepción. Yo espero que sí. Esa es mi intención, hacer una nueva exposición, la misma, en mi tierra natal, en Ferrol, que es donde he vivido toda mi vida. Y luego tengo proyectos a muy largo plazo, unos que ya están caminando, el proyecto del Mundo según Soje Polkain, que es digital, especialmente en YouTube y en las redes sociales, en todas, en Instagram, en TikTok, en todas ofrezco contenido de ese proyecto, que es un proyecto que nació para abordar las tres grandes temáticas de filosofía, ciencias y artes, ¿no? Y después estoy escribiendo muchísimo libros de poesía, libros de poemas y libros teóricos y filosóficos. Estoy básicamente, en ese sentido, mis dos o tres grandes proyectos son el lograr configurar teóricamente un sistema filosófico que sirva al menos para el arte, pero si puede ser para una cosmovisión, para el conjunto de la visión que tiene que tener uno sobre la realidad. Segundo, estoy en un libro, 2, 3 abiertos desde hace muchos años, uno fundamental que es el de Portugal, se llama así en honor a la figura de Fernando Pessoa, que fue la que me reveló el querer ser yo poeta y filósofo, y ese libro llevo escribiendo desde los 16 años. Es un libro que en breve quiero acabarlo, cerrarlo y poder publicarlo. Y luego otros también empezar a dar a conocer quizás mi obra más literaria y profundizar en esto que ya ha sido pues un arranque, una primera de mano, las exposiciones de mi obra plástica, digamos. Esos son mis proyectos así a grandes trazos. Unos son más inmediatos, otros son más a largo plazo. ¿Algún agradecimiento en concreto del paso por aquí a tu isla? Bueno, un agradecimiento a todo, la verdad, a vosotros, a los que me estáis haciendo esta entrevista, a la ciudad, porque siempre encuentro, en fin, plenitud
y cosas que me motivan. Un agradecimiento en este caso a la Galería de GD y a Debbie como galerista, que me dio la oportunidad de mi primera exposición, la primera de mi exposición plástica en mi vida. Un agradecimiento a la ciudad, a los personajes que mencioné, aquí mismo que estamos en el Baluard, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo. Hoy estuve mirando, hoy viernes precisamente, se puede pagar lo que uno quiera para poder entrar, es curioso. No te ponen el precio, sino que pon tú lo que quieras para poder entrar, ¿no? Es magnífico, es una institución muy importante, además yo me he preocupado de ver el contenido de los artistas, la colección propia que tiene y las colecciones que tiene puntualmente ahora, y hay un buen campo de batalla ahí que va en línea de lo que a mí me gusta. Y este panorama que tenemos, este contexto, la Seu detrás, la catedral, todo eso a mí me hace sentir en mi salsa, me hace sentir como todo aquello que sentí a los 16 años y que cambió radicalmente mi vida. Cada vez que vengo a Mallorca me renuevo, me potencio y salen de mí tantos heterónimos como en Fernando Pessoa, que tuvo 80, pues salen de mí no sé cuántos sojis cada vez que vengo a Mallorca y disfruto de sus gentes, de su ciudad, de sus personajes, de sus pensadores y de sus artistas. La verdad es que eso es un placer. Mallorca es un placer.